El grupo de investigaciones especializado Juan Miguel Angarita ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a la clase número 34 del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal para criminalistas. Mi nombre es Hernán Andrés Suárez Uribe, su capacitador, y les agradezco a todos los presentes por su asistencia. Estamos en la etapa del juicio oral, estamos reflexionando sobre algunos aspectos básicos y sustanciales del juicio oral, que es la etapa donde se depuran y practican las pruebas. El día de ayer hablamos de la teoría del caso, hablamos de los principios orientadores de la práctica de la prueba, hicimos una breve mención a esos principios y pues digamos con esos principios concluimos nuestra actividad del día de ayer. Hoy vamos a dedicarnos a hacer un análisis de la prueba testimonial. La prueba testimonial es la más importante dentro del juicio oral, no porque las otras no tengan una importancia, sino porque como se trata de un juicio oral, es a través del testimonio que el juez tiene conocimiento de los hechos. Por esa razón, para hablar de la prueba testimonial, pues haremos una actividad introductoria, digamos, para comprender en términos generales la lógica de la prueba testimonial y realizaremos una parte de profundización en una siguiente sesión sobre los aspectos ya formales de la impugnación de credibilidad de los testigos, sobre el interrogatorio cruzado del testigo pericial y sobre los otros medios probatorios para concluir con nuestro ciclo inicial de capacitación en el grupo de investigaciones especializado en la siguiente conferencia. Esto es, que en la siguiente charla ya terminaremos con nuestras actividades de capacitación y ya pues vendrán unas actividades diferentes a las que hemos venido realizando. Bien, pasemos entonces a nuestra primera diapositiva de la presentación, por favor. El día de ayer hicimos una contextualización básica de nuestra actividad. En esa contextualización nosotros dijimos que estamos hablando de la etapa de juicio compuesta por tres etapas adicionales, que es la acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. Esa audiencia de juicio oral tiene a su vez 5 etapas, que es la etapa de presentación de los alegatos de apertura, luego de que el juez le pregunta al acusado si acepta o no acepta los cargos. Esos alegatos de apertura, como lo decíamos el día de ayer, tienen por finalidad realizarle una promesa al juez sobre lo que se va a aprobar en el proceso, sobre cómo se van a comportar las partes en el proceso y sobre cuáles van a ser las consecuencias jurídicas que las partes van a solicitar a esa actividad probatoria dentro de la audiencia de juicio oral. Decíamos que los alegatos de apertura técnicamente en el sistema procesal colombiano solamente son obligación de la fiscalía, en tanto que la defensa puede abstenerse de presentar alegatos de apertura. El día de ayer dijimos cómo la defensa puede guardar silencio durante todo el procedimiento, y únicamente hablar, digamos, en las etapas que considere pertinentes. Un defensor puede renunciar durante todo el procedimiento a la presentación de actividad defensiva, inclusive puede renunciar a la presentación de alegatos de conclusión, puede guardar silencio en todo momento, inclusive en la etapa de presentación de alegatos de apertura. Cuando nosotros dijimos que íbamos a realizar la práctica, analizar la práctica de las pruebas, pues siempre que uno entra al análisis de la práctica de las pruebas, eh, tiene que pasar, en primer lugar, por las reglas o principios orientadores de la actividad probatoria al interior de la audiencia de juicio oral. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Camilo, por favor, la siguiente diapositiva. El día de ayer, entonces, dijimos que esos principios orientadores de la práctica de la prueba son el principio de libertad probatoria, ya mencionamos en qué consiste, por contraposición al principio de tarifa legal que opera en otros sistemas procesales como el procesal civil o, por ejemplo, el sistema procesal contencioso administrativo, donde, por ejemplo, el acto administrativo se prueba con
el documento contentivo del acto administrativo. Aquí en el procedimiento penal existe un régimen absoluto de libertad probatoria. Sin embargo, la libertad probatoria está supeditada también a las reglas de conducencia. En el caso concreto, por ejemplo, del acto administrativo, pues el acto administrativo en el procedimiento penal, por ejemplo, un proceso penal por el delito de prevaricato, pues se puede probar con la prueba testimonial, pero la prueba testimonial desde el punto de vista de la idoneidad para la acreditación de la existencia de un acto administrativo resulta idónea o no resulta idónea, que ese es el juicio de conducencia. Y pues en la práctica, por más que exista libertad probatoria para la acreditación de determinados hechos, lo cierto es que la regla de conducencia implica que solamente algunos medios de prueba son conducentes y son idóneos para acreditar hechos como, por ejemplo, la existencia de un acto administrativo, que en mi concepto, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción contencioso administrativa, como en la jurisdicción laboral y en la jurisdicción penal, se debe probar con el acto administrativo. El principio de publicidad lo mencionamos el día de ayer, según el cual todas las audiencias del procedimiento penal son abiertas al público, salvo algunas excepciones, como por ejemplo cuando se trata de delitos en los que están involucrados o las víctimas son menores de edad. También mencionamos el principio de concentración, según el cual la audiencia de juicio oral debe ser realizada en el menor número de sesiones. Digamos, la filosofía esencial de este trámite de ley 906 es que la audiencia de juicio oral se desarrolle en una sola sesión. Pero pues digamos, en la práctica eso no ocurre porque pues no es posible. A veces la depuración de un solo testimonio puede ser un procedimiento de 5 o 6 horas. En el examen directo, en el contrainterrogatorio, en el redirecto y en el contrarredirecto. Entonces, digamos, eso es bastante dispendioso y eso implica que la concentración de las audiencias o de la audiencia de juicio oral pues sea, digamos, un fenómeno utópico. En algunos, digamos, en la mayoría de los casos. Pueden presentarse casos donde sí, en efecto, se realice de manera concentrada la audiencia de juicio oral. Sin embargo, la ley establece unos mecanismos excepcionales para poder suspender y crear una nueva sesión de audiencia de juicio oral. El principio de inmediación también es una regla orientadora de la práctica de la prueba, según el cual la prueba es válida solamente si es practicada ante el juez. Toda prueba que el juez no presencie en su práctica no puede militar en una sentencia ni absolutoria ni condenatoria. Ese principio de inmediación, mencionábamos ayer, consiste en una relación directa, libre de barreras intelectuales entre el juez y el proceso de depuración de la prueba. Es por eso que las pruebas solamente son válidas cuando las mismas se depuran o se practican en presencia del juez. El principio de contradicción también es un principio esencial en la actividad probatoria de las partes en el proceso penal, tanto en la actividad de la defensa como en la actividad de la fiscalía. Según ese principio, ninguna prueba respecto de la cual no se garantice la contradicción, es decir, la oposición de la prueba, digamos, no puede militar tampoco en una sentencia, ni absolutoria ni condenatoria, como fundamento de la decisión. Además, porque la contradicción de las pruebas es un derecho fundamental, derivado del derecho fundamental al debido proceso, establecido en el artículo 29 de la Carta Constitucional, bueno, y además establecido en los tratados internacionales sobre enjuiciamiento penal que hemos venido mencionando a lo largo de toda esta capacitación. El principio de licitud y legalidad implica que toda prueba ilícita o toda prueba violatoria del debido proceso probatorio debe ser excluida del proceso penal y no puede ser valorada ni en la sentencia absolutoria o en la sentencia condenatoria. Sobre la regla de exclusión de las pruebas, nosotros ya hicimos una conferencia cuando estábamos tratando la audiencia preparatoria. El principio de pertinencia implica que la prueba tiene que tener una relación directa o indirecta con los hechos materia de la acusación o con los hechos materia de la teoría del caso de la defensa, hacerlos más o menos probables, referirse a las consecuencias del delito, referirse a circunstancias eximentes de responsabilidad penal
o la prueba también resulta ser pertinente cuando la misma se refiere a la credibilidad de otros testigos o cuando sirve como medio de refutación de otras pruebas allegadas dentro del proceso. Ese principio de pertinencia orienta la práctica de la prueba, porque la práctica de la prueba tiene como derrotero, tiene como temática puntual los aspectos para los cuales fue decretada la prueba. Si un testigo fue solicitado y fue decretado para que declare en juicio con relación a el color de la ropa de el victimario al momento de la comisión del delito, pues, y ese hecho además es un hecho jurídicamente relevante, pues la pertinencia de las preguntas que se hagan en el interrogatorio o en el examen directo están exclusivamente asociadas al color de la ropa del victimario al momento de la consumación del delito. Entonces, la pertinencia es un criterio orientador, es un parámetro de depuración de la prueba que se debe observar durante la práctica de la misma. Un testigo no puede ser decretado para que declare sobre lo que vio personalmente con relación a las consecuencias de la conducta punible y en la práctica ponerlo a declarar sobre su conocimiento personal sobre la existencia de la conducta punible. Son dos cosas diferentes. Una cosa, las consecuencias de la conducta punible, que pueden ser, por ejemplo, los perjuicios padecidos por la víctima, y otra cosa muy diferente es la ocurrencia de la conducta en sí misma. Pues si el testigo fue solicitado y decretado para este último aspecto, la ocurrencia de la conducta punible, no puede entrar a declarar sobre las consecuencias de la misma, porque la pertinencia es un criterio, repito, orientador del proceso de depuración de la prueba. Bien, y el principio de certeza también es orientador en el procedimiento de práctica de la prueba, porque ¿qué se busca con las pruebas? El fiscal busca con las pruebas llevar al juez a la certeza, a la absoluta convicción o a una convicción fuerte de que ocurrió una conducta punible, de que esa conducta reviste la condición de tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y que como consecuencia de ello debe procederse a imponer una sanción. Entonces, para que una persona pueda ser condenada en un proceso penal, pues el juez debe tener un conocimiento cierto, un conocimiento, una convicción real, una convicción material de que la conducta ocurrió así y no de otra manera, porque la duda debe resolverse a favor del procesado. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, para entrar a analizar ya el tema de la práctica de la prueba. Debemos decir que el orden de presentación de las pruebas lo establece la ley 906. En principio se dice que el juez en la audiencia preparatoria debe indicar cómo se presentarán las pruebas, pero en la práctica lo que ocurre es que las partes a quienes se les decretan las pruebas, pues en últimas terminan decidiendo el orden, como llaman a sus testigos al proceso. Son las partes las que terminan decidiendo ese orden porque el orden de presentación de la prueba también obedece a una planeación estratégica del procedimiento, también obedece al programa metodológico. En algunos casos conviene más presentar primero a los testigos presenciales que a los testigos de acreditación, que a los testigos periciales, y ese orden lo define la parte, es decir, lo define el fiscal o lo define el abogado defensor. No obstante, a pesar de que ese orden en la presentación de las pruebas lo definen las partes, lo cierto es que la ley 906 obliga a que la práctica de la prueba de cargo, esto es la prueba presentada por la Fiscalía General de la Nación, se realice primero, siempre primero, de tal forma que las pruebas de descargo se practiquen una vez ha concluido la actividad probatoria de la Fiscalía, o sea, se practiquen de último. Es importante mencionar acá una regla esencialísima en el juicio. La regla esencialísima en el juicio oral es que el defensor técnico del acusado siempre interviene de último. Siempre interviene de último. Entonces, en punto de la práctica de las pruebas, siempre la defensa del acusado será la última en presentar las pruebas. En materia de alegatos de conclusión, siempre
la defensa del procesado será el último en presentar sus alegaciones de conclusión. Esto como una garantía del acusado de ser, digamos, aquel que por último terminó hablándole al juez para permitirle al juez que escuche, digamos, con mayor atención los alegatos de la defensa. Bien. La práctica de las pruebas es un proceso reglado. Esto implica que la ley define cuáles son los medios de prueba. Nosotros sabemos que los medios de prueba son la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial, la inspección judicial, los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la ley 906 nos dice, en virtud del principio de libertad probatoria, que puede ser cualquier medio de convicción lícito, permitido por la ley, que permita acreditar además hechos jurídicamente relevantes de la acusación o de la teoría del caso de la defensa. Entonces, la ley define los medios de prueba. El sistema jurídico colombiano considera que la prueba no es en sí misma el elemento material probatorio de la evidencia física, no es en sí mismo el testigo como tal, no es en sí mismo el perito. La prueba, o mejor dicho, para que un objeto pueda recibir la denominación de prueba dentro del procedimiento penal, debe haber sido practicado, debe haber sido depurado, debe haber sido introducido al juicio a través de las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Cómo se introduce una pistola como evidencia física a un juicio? Pues a través de las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿A quién? Pues al investigador que va a realizar la introducción de esa evidencia puntual. Quien declarará en un examen directo, en un contrainterrogatorio, y se realizará todo el proceso de depuración para que el juez al final de ese proceso pueda decidir si esa pistola o si ese elemento puntual es un medio de prueba o no. No se llaman medios de prueba aquellos elementos materiales probatorios, aquella evidencia, aquella información que no ha sido depurada en el proceso penal. Bien, como es un proceso reglado, la ley para cada medio de prueba establece unos requisitos formales para la solicitud de la prueba, para la validez de la prueba y establece los criterios de valoración de cada una de las pruebas. Es decir, la ley le dice al juez cómo se practica la prueba testimonial y cómo se valora la prueba testimonial. Lo mismo ocurre para la prueba pericial, lo mismo ocurre para la inspección judicial, lo mismo ocurre para la prueba documental, lo mismo ocurre para la presentación de elementos materiales probatorios de evidencia física. Y es la ley la que dice cómo se realiza la valoración. Porque las reglas de valoración no pueden ser arbitrarias, es decir, cada juez no puede aplicar sus propias reglas de valoración, es la ley la que dice cómo se valora puntualmente la prueba. Por ejemplo, la prueba debe valorarse en conjunto, debe valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, debe realizarse un análisis integral de las pruebas, una comparación, un análisis cualitativo, cuantitativo de las pruebas. O sea, la ley le está diciendo al juez, usted no puede valorar las pruebas como usted quiera, con fundamento en criterios eminentemente, digamos, subjetivos, ¿no? La ley le dice al juez, usted la prueba testimonial la valora a partir de los siguientes criterios. Por ejemplo, el conocimiento personal del testigo sobre los hechos, la capacidad de percepción del testigo, circunstancias que afecten la credibilidad del testigo, las reglas de la sana crítica sobre la valoración del testigo. O sea, la ley le está diciendo al juez cuáles son esos criterios objetivos a partir de los cuales entra o debe entrar a valorar las pruebas. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento de depuración de la prueba, el procedimiento de práctica de la prueba, es un procedimiento reglado. Asimismo, como es un procedimiento reglado, la ley establece todo el aspecto procedimental relacionado con la forma como se practica la prueba. Entonces, la ley establece cuáles son las reglas para el examen, por ejemplo, cruzado de los testigos presenciales, las reglas para el examen cruzado del testigo pericial, las reglas de presentación de la prueba pericial, qué debe contener, como mínimo, un concepto pericial rendido en juicio, cuáles, digamos, son los, digamos, requisitos o condiciones necesarias para que se pueda considerar que una persona
es perito en un proceso. Eso es, digamos, sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto del debido proceso, donde la norma procesal cobra una mayor importancia en la medida en que la violación de la norma procesal en punto de la práctica de la prueba también puede generar la ilegalidad de la prueba, y la ilegalidad de la prueba conduce a la exclusión de la prueba en el proceso. Entonces, uno antes de practicar una prueba debe estudiar, debe memorizar, debe interiorizar totalmente el proceso de práctica de la prueba. Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a empezar a hablar o vamos a realizar una pequeña introducción, porque no vamos a poder abarcar todo el tema de la prueba testimonial. Decíamos que la prueba testimonial es la prueba más importante dentro del procedimiento penal de la Ley 906. Y de esta prueba tenemos que hacer algunas precisiones iniciales. Hoy haremos precisiones iniciales y realizaremos un proceso, digamos, de profundización sobre la práctica de la prueba. Hoy introduciremos esa práctica de la prueba, pero realizaremos un proceso de profundización, porque me parece que la prueba testimonial es tan compleja dentro del proceso, que inclusive para uno como litigante, ya con bastantes años de experiencia en el tema, a veces resulta de una gran dificultad la presentación y práctica de la prueba testimonial, porque la práctica de la prueba testimonial está sometida a unas reglas que son, digamos, asimilables solamente a través de la práctica. No existe la posibilidad de que tan solo con leer la teoría uno ya pueda considerarse experto en técnicas de interrogatorio, técnicas de contrainterrogatorio, etc. Es imposible. Necesita uno, eh, como decía mi papá, estrellarse 100 veces para poder uno entender cómo se practica una prueba testimonial, para poder uno interiorizar esa práctica y para poder uno hacerlo bien. Aún así, abogados de muchos años, de mucha experiencia en el tema, suelen, digamos, aún cometer errores porque, digamos, es una técnica que nunca se termina de aprender. Nunca se termina de aprender. Requiere una práctica extensa, una práctica ardua en las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Bien. Lo que tenemos que decir sobre la prueba testimonial es que rendir testimonio es un deber legal del ciudadano. Todo ciudadano está en el deber de declarar bajo la gravedad de juramento en un proceso penal sobre los hechos que presencialmente eh, conoció. Ese deber, digamos, es un deber sin excepción. Aplica para el ciudadano del común, aplica para el servidor público aforado, aplica para, digamos, es decir, aplica de manera indiscriminada, sin distinción de ningún tipo de condición social, de condición política, de condición cultural. Todos estamos en el deber de rendir testimonio bajo la gravedad de juramento sobre los hechos que nos constan y que revisten la condición de conducta punible. Sin embargo, en desarrollo de las garantías internacionales sobre los derechos humanos existen unas excepciones relacionadas con el deber de testimoniar. Esas excepciones están previstas en los tratados internacionales sobre derechos humanos que hemos venido mencionando en la Constitución Política y en el artículo 385 de la Ley 906, que indica que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. O sea, nadie está obligado a la autoincriminación. Nadie está obligado a declarar en contra de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad o primero civil. Y a su vez ese artículo 385 consagra unas excepciones también ya de carácter subjetivo relacionadas con la condición puntual del testigo. Entonces, por ejemplo, los abogados no estamos en el deber de declarar en contra de nuestros clientes. El contador no está obligado a declarar en contra de sus clientes. El cura párroco de la iglesia donde vive la persona que cometió una conducta punible y fue recibida en confesión, ese cura no está obligado a declarar en contra de esa persona.
Entonces son excepciones puntuales que establece el artículo 385 que uno tiene que mirar al momento de entrar no solamente a descubrir, a enunciar un medio probatorio, sino pues a la práctica de una prueba. No está obligado a declarar, por ejemplo, el médico con su paciente, el psiquiatra o el psicólogo con su paciente. O sea, son circunstancias, esas excepciones están relacionadas con circunstancias puntuales que están revestidas por el secreto profesional o por el secreto derivado de la actividad que realiza determinada persona en la sociedad. Ahí están en el artículo 385 para su respectivo repaso. Bien, como es un deber, el deber de rendir testimonio, pues el juez tiene facultades correctivas sobre el testigo que es renuente a declarar o sobre el testigo que no quiere comparecer. El juez puede ordenar la conducción del testigo a través de la Policía Nacional para efectos de que rinda el respectivo interrogatorio. Eh, rinda la respectiva versión. Aclaro porque pues utilicé una expresión no técnica. Si el testigo es renuente a declarar, el juez tiene facultades inclusive para decretar un arresto hasta por 24 horas del testigo. Y si el testigo, a pesar de ese arresto, sigue siendo renuente a declarar, el juez puede ordenar que el mismo sea procesado penalmente. Entonces existen unas medidas coercitivas para obligar al ciudadano a rendir la declaración respectiva. El testimonio tiene una característica fundamental y es que el mismo siempre se desarrollará bajo la gravedad de juramento. La toma del juramento es un requisito de validez de la prueba testimonial, pero además es una condición que implica que el testigo está obligado a decir la verdad, nada más que la verdad, toda la verdad, sin callar parte de la verdad. Está obligado a no mentir, está obligado a contestar las preguntas que se hagan en interrogatorio y en contrainterrogatorio, respetando siempre la verdad. El testigo que falta a la verdad, el testigo que es proclive o que tiene un carácter o patrón de conducta mendaz, puede eventualmente ser procesado por los delitos de falso testimonio consagrados en el Código Penal y puede ser sancionado con una pena privativa de la libertad. Bien, es importante indicar finalmente que el testigo debe declarar es sobre lo que le consta, sobre lo que vio, sobre lo que pudo percibir a través de sus sentidos. El testigo puede declarar sobre su percepción sobre los hechos, pero no una percepción adquirida de manera mediata, es decir, por interpuesta persona. Es una percepción adquirida de manera inmediata, esto es, por una relación directa entre el testigo y la ocurrencia de los hechos que le permite al testigo haberlos percibido a través de los órganos de los sentidos. Le permite al testigo haber escuchado, le permite al testigo haber visto específicamente lo que ocurrió. Esa percepción personal del testigo es una condición de validez del testimonio, porque en el proceso penal el testigo de oídas o el testigo mediato técnicamente no es admisible, porque no ofrece un valor probatorio relevante o una información probatoria relevante. O sea, el testigo que llega al proceso penal a decir, no fue que a mí me contaron, ese testigo de entrada se descarta. ¿Por qué? Pues porque no presenció personalmente la realización de los hechos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora del interrogatorio cruzado de los testigos. Esta es una de las partes más hermosas de la prueba testimonial. Pero como es la parte más bonita de la prueba testimonial, es la parte más difícil de aprender. La parte más difícil de aprender. O sea, los abogados, en lo que más tenemos dificultad
es en la interiorización de las reglas de interrogatorio cruzado de los testigos. Y me refiero al interrogatorio cruzado tanto de los testigos presenciales como de los testigos de acreditación, como de los testigos periciales. Porque el interrogatorio de los testigos obedece siempre, es un procedimiento que obedece siempre a una técnica puntual. A los testigos no se les puede interrogar como uno quiera. La ley establece cuáles son las reglas básicas de interrogatorio de los testigos. Esas reglas no fueron reglas creadas por el legislador del año 2002, cuando se introdujo el sistema penal acusatorio a Colombia, ni fueron creadas aquí en Colombia. Esas reglas técnicamente han venido siendo decantadas, inclusive han sido, digamos, el producto de la práctica del derecho en los sistemas procesales anglosajones. Y es por eso que pues la interiorización de esas reglas para nosotros ha resultado bastante complejo. No obstante, no es imposible interiorizarlas, o sea, la práctica le permite a uno relacionarse adecuadamente con estas técnicas y además pues uno puede acudir o acceder al conocimiento teórico sobre la práctica de la prueba testimonial. Hay algo que es fundamental en el interrogatorio cruzado de los testigos y es el tema de la prueba. A un testigo se lleva a un proceso para que hable de un tema puntual. ¿Cuál es el tema puntual de una prueba? Pues el tema puntual es el que reposa en el auto mediante el cual se decretó la prueba. Auto que a su vez responde a las razones por las cuales se solicitó la prueba por la parte. Repito, el tema de la prueba reposa en el auto que decretó la prueba. El juez en la audiencia preparatoria dice: decreto el testimonio del señor Andrés Suárez para que declare sobre lo que vio, sobre lo que logró percibir el mismo día de ocurrencia de los hechos, en el lugar de los hechos, encontrándose a 10 metros del lugar de los hechos. Es por esa razón que ese testigo se referirá a las circunstancias de modo como ocurrieron la conducta, como ocurrió la conducta. Por ejemplo, si estamos hablando de una conducta punible de homicidio, pues el testigo declarará sobre si el homicidio ocurrió como consecuencia del uso de un objeto contundente, de un objeto cortocontundente, de un arma de fuego, etcétera, etcétera. El tema de la prueba lo define el auto que decreta la prueba. Antes de uno iniciar el interrogatorio de un testigo, pero además, antes de que se inicie el interrogatorio de los testigos de la contraparte, uno debe ir preparado para establecer si las preguntas son pertinentes o impertinentes. Esto es, si tienen una relación directa o no con el tema de la prueba. Mismo que reposa en el auto que decreta las pruebas. Si uno quiere practicar adecuadamente un testimonio, lo mínimo que tiene que tener completamente claro es cuál es el tema para el cual fue citado ese testigo. Si uno se quiere oponer eficazmente a la práctica de un testigo de la contraparte o a la declaración de un testigo de la contraparte, lo mínimo que uno tiene que conocer es el tema para el cual es llamado ese testigo. Porque, por ejemplo, si el testigo es de la contraparte y la contraparte realiza una pregunta por fuera del tema para el cual fue llevado el testigo a juicio, pues uno va a tener, si conoce el tema adecuadamente, va a tener la posibilidad de presentar una objeción a la pregunta con un argumento muy sencillo. Señoría, objeto la pregunta porque la misma resulta impertinente. ¿Y por qué resulta impertinente? Porque no tiene nada que ver con el tema de la prueba. Esto es con el tema para el cual fue traído el testigo al proceso. Entonces, el tema de la prueba es el criterio delimitador
de toda la actividad de práctica y depuración de una prueba testimonial. Bien. Hay una práctica, digamos, que no se ajusta a las exigencias de la Ley 906 del año 2004 en nuestro sistema procesal, ¿no? Digamos, en nuestro sistema judicial, perdón. Y es que en algunos casos los jueces, los fiscales, los defensores confunden el concepto de tema de la prueba con el concepto de pregunta. Una cosa es el tema de la prueba, que son las circunstancias para las cuales es citado el testigo, y otra cosa son las preguntas que realizan las partes en el examen directo o en el contrainterrogatorio. He escuchado, por ejemplo, objeciones de fiscales o de defensores que dicen, digamos, frente al contrainterrogatorio de un testigo, dicen, señoría, objeto la prueba porque esa pregunta que está realizando mi contraparte, digamos, yo no la hice. Yo no le pregunté al testigo si el testigo estaba vestido de negro o estaba vestido de blanco. Como yo no le pregunté, entonces eso no fue pregunta del interrogatorio directo, y como no fue pregunta del interrogatorio directo, entonces no se puede contrainterrogar sobre esa pregunta. Ojo, una cosa son las preguntas del interrogatorio directo y otra cosa es el tema de la prueba. Los temas de la prueba son el aspecto global de la prueba. Las preguntas son las que realizan las partes en la etapa de depuración. Pero hay que diferenciarlas porque el tema de la prueba define la técnica de interrogatorio directo y define la técnica de contrainterrogatorio. Una prueba entonces puede ser decretada o un testimonio puede ser decretado porque la persona del testigo es un testigo presencial de la ocurrencia de los hechos o de la ocurrencia del delito, porque el testigo conoce las consecuencias del delito, conoce todos los aspectos, digamos, estructurales del delito, los pudo ver, los pudo percibir a través de los órganos de los sentidos. El testigo también es pertinente cuando ese testigo se va a referir a la credibilidad de otros testigos. La prueba testimonial, digamos, en sus temas, también puede estar orientada a la introducción de elementos materiales probatorios y de evidencia física o a la introducción de conceptos periciales al proceso penal. Entonces, el tema de la prueba, repito, lo define, es el auto que decreta la prueba. Bien sea porque el auto que decreta la prueba establece que el testigo será un testigo presencial o un testigo de acreditación. Más adelante hablaremos de qué es el testigo de acreditación, para qué sirve el testigo de acreditación, o porque el testigo es un testigo pericial. Bien. Entonces, una vez conocido el tema de la prueba, es importante indicar que la técnica, digamos en términos esenciales, para la depuración de un testimonio, obedece a una metodología que, digamos, en las facultades de Derecho, aquí en Colombia y en muchos otros escenarios a nivel internacional, la han llamado la metodología de la pirámide inversa. Pasemos a la siguiente diapositiva para poder hablar de la metodología de la pirámide inversa. Bien. Este esquema de la pirámide inversa implica que en la base de la pirámide, o sea, en la parte baja de la pirámide, pues se encuentra ya el proceso final de depuración de la prueba. Para que una prueba pueda ser depurada, tiene que pasar por un examen directo o interrogatorio directo, tiene que pasar por un contrainterrogatorio, tiene que pasar por un redirecto y tiene que pasar eventualmente por un contrarredirecto si las partes deciden realizar estas fases. Bien, ¿por qué se trata de una pirámide inversa? Si ustedes ven la forma de la pirámide inversa, pues el espacio, digamos la extensión del examen directo, siempre será una extensión más grande a la extensión del contrainterrogatorio. O sea, el espacio en amarillo siempre será más grande
que el espacio en verde, que el espacio en azul clarito, que el espacio en azul oscuro. Esto, digamos, no es caprichoso. Lo que pasa es que en el examen directo, el interrogador puede tocar los temas A, B, C y puede referirse dentro de esas temáticas a la credibilidad de los testigos. Entonces pensemos que en el examen directo el interrogador toque 4 temas de prueba. El tema 1, el tema 2, el tema 3 y un tema relacionado con la credibilidad de otros testigos. O puede que no toque el tema relacionado con la credibilidad de los testigos y solamente toque el tema 1, el tema 2 y el tema 3. Esto implica entonces que como estamos en una pirámide inversa, ¿sobre qué puede versar el contrainterrogatorio? Pues el contrainterrogatorio solamente puede versar sobre el tema 1, el tema 2 y el tema 3. El contrainterrogatorio no podrá tocar un tema 4, a menos que ese tema 4 se refiera a la credibilidad del testigo que acaba de intervenir en el examen directo. ¿Esto qué implica? Que si el contrainterrogador, es decir, el que está en la franja verde del proceso de depuración, solamente toca los temas 1 y 2 y deja por fuera el tema 3, o por ejemplo, no se refiere a la credibilidad del testigo, solamente toca del examen directo el tema 1 y el tema 2 en el contrainterrogatorio, pues el redirecto solamente versará sobre el tema 1 o el tema 2. Pero si quien practica el redirecto solamente utiliza el redirecto para referirse al tema 1, pues el contrarredirecto solamente podrá referirse al tema 1, no pudiéndose referir al tema 2, al tema 3. Ese es el método de la pirámide inversa. Entonces, en el examen directo se tocan los temas del interrogatorio. En el contrainterrogatorio se tocan algunos o todos los temas del examen directo, pero no se pueden tocar temas adicionales, salvo lo relacionado con la credibilidad de los testigos. Lo mismo ocurre con el redirecto y lo mismo ocurre con el contrarredirecto. Es una regla, es una pirámide que impide salirse de ese marco de pertinencia de las preguntas al testigo. De tal manera que si en el contrainterrogatorio se tocan temas de prueba diferentes a los temas de prueba del examen directo o del interrogatorio directo, pues esa pregunta del contrainterrogatorio desde ya tenemos que manifestar es una pregunta impertinente y puede ser adecuadamente objetada por impertinencia. Impertinencia derivada de que el tema no fue tocado en el examen directo. Así ocurre con el redirecto y así ocurre con el contrarredirecto. Dicho esto, que es haber planteado la lógica de cómo se depura la prueba testimonial, pues el día de mañana entonces hablaremos de las reglas de interrogatorio, las reglas de contrainterrogatorio, redirecto y contrarredirecto. Y terminaremos de tratar en lo posible toda la técnica requerida para la práctica de la prueba testimonial, para el interrogatorio cruzado del perito. Trataremos de hablar de la forma de introducción de documentos al proceso penal. Hablaremos de los alegatos de conclusión y aspiro a que finalicemos este primer ciclo de capacitación. ¿Por qué digo aspiro? Porque la experiencia nos ha venido diciendo que nosotros teníamos programada esta capacitación en 20 horas. Sin embargo, la temática fue tan grande y la disciplina del grupo de investigación fue tan grande a su vez que el día de hoy ya completamos 33 actividades de esta misma naturaleza y, y digamos eso implica que hemos estudiado a lo largo de esta cuarentena con bastante disciplina, con bastante juicio.
y eso ayuda a mejorar los procesos de la empresa, ayuda a crecer como equipo de trabajo y es una actividad bastante enriquecedora. Queridos amigos, les deseo un feliz fin de semana. Les extiendo un abrazo fraterno. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.